Hay que velar porque estos temas graves que tienen que ver con lo criminal no nos distraigan de la agenda del país y del debate que queremos promover con motivo de las elecciones. Por eso es importante irnos a Panamá y hablar ahí con una de las personalidades vinculadas a la economía peruana que ha participado en el Foro Económico Internacional que organiza cada año el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, más conocido como CAF. Ya a esta hora de la mañana, siendo ya las 8:12, agradecemos la comunicación desde Panamá, como has indicado, con el señor Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que viene participando de este foro. Señor James, buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. Sí, estoy acá desde Panamá participando en este importante foro económico internacional para América Latina y el Caribe, organizado por la CAF. Un foro muy importante con la presencia de varios presidentes de Latinoamérica, varias autoridades, ministros, empresarios, inversionistas, no solo de la región, de todo el mundo. Hay mucha gente de Europa, de Estados Unidos, de Asia, que ven con mucho interés la región y sobre todo al Perú también. Claro, a usted le toca abrir justamente una conversación esta tarde titulada Perú, destino de inversiones productivas, ¿correcto? Usted hace la presentación y luego, abre la mesa, la exposición, y luego le toca hacer uso de la palabra a la ministra de Economía, a la ministra de Comercio Exterior. Estará también el presidente de COFIDE y el señor Luis del Carpio, presidente de Proinversión. Correcto. En este foro hemos preparado, se dan varias reuniones paralelas. Nosotros, como Sociedad Nacional de Industrias, conjuntamente con la CAF, hemos preparado este foro que, como tú bien dices, se llama Perú, Destino de Inversiones Productivas. Y hemos invitado a la ministra de Economía, Denise Miralles, a la ministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, al presidente de Proinversión, Luis del Carpio, al presidente de COFIDE, Jorge Velarde, y a varios presidentes gremiales que van a dar la visión del sector privado. Claro, del sector privado. Y con la asistencia de varios inversionistas, fondos de inversión, autoridades de otros países que han ya confirmado su presencia. Yo creo que va a ser un foro muy interesante porque el Perú genera bastante atención en el contexto de la región. Claro, siempre es permanente esto de que nuestro país resulta atractivo. Hay interés, por supuesto, de capitales extranjeros, hay proyectos incluso ya programados o preparados para inversiones entre 2026 y 2028. Pero el Perú también tiene algunos problemas y yo quisiera que nos ilustre al respecto, sobre todo porque estamos en campaña electoral. Y es importante que los candidatos entiendan que no solamente porque el país tiene determinadas ventajas en cuanto a su riqueza, digamos, en metales, en minerales, a su posición estratégica en el Pacífico, sino que también tiene que haber una agenda de gobierno, una agenda de sector privado, por supuesto, para terminar de convertir al Perú en el destino, no solo uno de los destinos atractivos, sino, ¿por qué no?, en el más atractivo. ¿Y de qué depende ello, diría usted, y por dónde puede aportar la mesa, el foro que van a desarrollar esta tarde? Sí, claro. Yo creo que lo principal es tener una visión como país. ¿Qué queremos que el Perú sea en el corto y mediano plazo? Yo creo que se ha ido ya visualizando ese destino del Perú, que debe ser el centro logístico e industrial del Pacífico sudamericano. Y eso se está logrando poco a poco por las inversiones, primero en portuarias, no solo en Chancay, también en el Callao, también en Matarani y en el mediano plazo en el norte del Perú. Eso también va de la mano conjuntamente con la nueva ley de zonas económicas especiales que van a traer justamente a la inversión para que inversionistas de todo el mundo se instalen en el Perú a producir acá. Entonces, además de eso, faltan todas las obras de infraestructura, que seguro hoy día el señor Luis del Carpio, presidente de Proinversión, va a presentar todos los proyectos de inversión, de infraestructura que tenemos para lograr la conectividad que nos falta, para lograr también de alguna forma conectarnos con Brasil para que Brasil pueda sacar sus productos por nuestros puertos. Si logramos hacer eso, y si eso también se recoge en los planes de gobierno del próximo gobierno, yo creo que el Perú va a llegar a esa visión que tenemos de posicionarse como el país más importante de esta parte del continente, ¿no? Qué bueno que tenga ese optimismo, señor James. Yo le ruego que nos acompañe un instante durante una pausa que nos permite escuchar a nuestros anunciantes, después de la cual quisiera preguntarle
sobre algunas modalidades de participación del sector privado en la inversión de obra pública y de infraestructura, como son las alianzas público-privadas APP y también las obras por impuestos. Ustedes promueven eso, pero no se está usando suficientemente y hay muchas críticas justamente a una lentitud en el gobierno al licitar más obras bajo estas dos modalidades. Yo quisiera que nos explique algo sobre eso después de una breve pausa, el señor Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Estamos conversando con el señor Felipe James desde Panamá, en donde se está llevando a cabo el Foro Internacional América Latina y Caribe, promovido como cada año por el Banco Latinoamericano y Caribeño de Desarrollo, conocido como CAF. Le habíamos dejado planteada la pregunta relativa a las inversiones en infraestructura. En Lima todos sabemos que se está construyendo el Metro 3 y el Metro 4, que se ha previsto un anillo vial periférico que desde hace años no avanza mucho, de la misma manera que a lo largo de nuestro país tenemos proyectos de irrigación, carreteras, etcétera. La pregunta es ¿por qué no se viene usando más en estos proyectos estas modalidades que existen ya en el papel desde hace años, que son las APPs, alianzas público-privados, y las obras por impuestos? Tiene razón. Los problemas son dos, básicamente. No se están usando bien, primero, porque no se están usando a la velocidad que el Perú lo requiere y tampoco los montos y el volumen que se necesitan para que sean grandes obras de infraestructura. Pero al respecto, te quería contar que ayer tuvimos una reunión acá en Panamá con algunas de las autoridades presentes peruanas, porque venimos trabajando ya hace varias semanas todo lo correspondiente al eje Callao-Chancay, que para nosotros va a ser el eje más importante en la visión que hace poco te acabo de contar, de posicionar al Perú como el país más importante del Pacífico sudamericano. En ese sentido hemos encontrado dos grandes problemas. Uno que tiene que ver con la gobernanza, porque hay demasiadas autoridades que se roban la responsabilidad de estos proyectos entre gobierno local, gobiernos regionales, ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, la CAF, conjuntamente con la CAF, estamos preparando un estudio para determinar cuál va a ser la mejor gobernanza. Debe estar listo eso en 2 semanas. Y por otro lado, también el otro problema es configurar toda la serie de proyectos y priorizarlos para realizar toda esta conectividad entre Callao y Chancay. Eso también lo estamos trabajando con el MEF y con Proinversión y esperemos que esté listo también antes de la quincena de febrero. Cuando tengamos estos dos grandes proyectos listos, los vamos a presentar a PCM para de una vez por todas comenzar a activar justamente lo que es obras por impuestos y también asociaciones público-privadas. Porque creemos que hay que darle prioridad a este eje. Este eje Callao-Chancay se va a convertir en el Pacífico sudamericano, en el hub logístico. Creo que es por donde el Perú puede destacar. Lo estamos trabajando ya hace un par de semanas con varios otros gremios privados también y con las autoridades. Esperemos tenerlo listo, como te digo, a fines de febrero. Algo que se le viene reclamando y de lo que se habla mucho, sobre todo desde el MEF y los anuncios que se hacen por parte de los candidatos, es de este shock desregulatorio. Es decir, ser mucho más rápidos, más expeditivos a la hora de aprobar un proyecto. Sin embargo, y al mismo tiempo, tomamos conocimiento en los últimos días de una cantidad de proyectos que simplemente no se pueden ejecutar o que empiezan y resultan que terminan abandonados, ya sea por incumplimiento del contratista o porque realmente ese expediente no contempló determinadas circunstancias, es decir, no pasó realmente por un análisis de rigor exhaustivo. ¿Qué cambios hay que hacer para que no solamente se promueva la inversión privada, sino se promueva la excelencia en el desarrollo de los proyectos y no tengamos luego que lamentar por el abandono de los mismos, porque se comenzó con mucho entusiasmo? No le voy a mencionar casos específicos de empresas chinas que están en este momento bajo el ojo público, pero por ahí se puede también desarrollar una línea de trabajo para mejorar la eficiencia de la gestión. Bueno, sí, ayer escuché las declaraciones de la ministra Denise Miralles sobre algunos proyectos que fueron presentados sin tener el presupuesto aprobado. Esas son cosas que no pueden repetirse, ¿no?
Y creo que ahí hay un problema también de comunicación entre algunas autoridades regionales, entre el mismo Congreso y el Ejecutivo, ¿no? No pueden presentarse proyectos sin haber pasado por el visto bueno, sobre todo el Ministerio de Economía. También hay varios casos emblemáticos, como tú ya lo has mencionado, de algunas empresas, digamos, no quiero decir de qué país, pero que no han cumplido con las expectativas ni con lo programado en los proyectos. Las fechas de entrega de los proyectos, etcétera, Sí. etcétera. Y además está todo el tema de las adendas, que hay muchas empresas que compiten con precios por abajo, ganan y después comienzan con las adendas y ahí comienzan todos los problemas de proyectos, ¿no? Yo creo que esto debe cambiar. Proinversión ha hecho un gran trabajo en el año, se han hecho muchos proyectos, se ha destinado mucha inversión y creo que si bien hay fallos, pero el camino que se está tomando creo que es el indicado, ¿no? Sobre todo, como ya dijo Fernando en su momento, con los mecanismos de APPs y de obras por impuestos. Creo que también hay otros mecanismos como el de gobierno a gobierno y un caso emblemático fue el de los Panamericanos que funcionó muy bien también. También puede ser un mecanismo, digamos, que da más seguridad en todo cuando es gobierno a gobierno, en que no va a haber corrupción y que se va a llegar a las fechas destinadas, a pesar de que puede a la larga ser un poco más caro, ¿no? Señor James, claro, usted es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y ese es el tema principal para usted, naturalmente, pero en este foro en Panamá se ha discutido también sobre la inversión en otros sectores sociales como son la salud y la educación. Todos sabemos que salud ha concesionado el ejercicio de la actividad hospitalaria en 2 hospitales, uno en Villa María del Triunfo y otro en el Callao, y los resultados son excelentes según la opinión de los beneficiarios. Y lo mismo pasa con la educación. Hay escuelas públicas que son concesionadas, por así decirlo, por ejemplo, al grupo privado Fe y Alegría, pero también hay otros grupos privados. ¿Qué más se puede hacer para que estos 2 sectores claves para la productividad de nuestro país, tal y como las diferentes encuestas internacionales, la última es la de Progreso Social de Naciones Unidas, muestran, tenemos graves carencias en materia de formación, capacitación, en educación, de la misma manera que de salud? De acuerdo, y como tú lo has dicho, la intervención del sector privado en estos 2 grandes sectores, educación y salud, es clave para mejorar todo lo que es los servicios públicos, ¿no? Y están los ejemplos ahí, tú los has mencionado. Yo creo que debe ser más utilizado este mecanismo de, digamos, concesionar estos servicios al sector privado para que puedan dar los servicios de calidad que necesita la población. Ahora, ayer escuchaba también al futuro ministro de Economía de Chile, y ha sido muy agresivo en los planes que quieren poner en estos sectores, en seguridad, en salud, en educación, pero también en la economía. Van a hacer una campaña muy agresiva de desregulación, una campaña muy agresiva de atracción del sector privado, y yo creo que es un tema que tenemos que ver con mucho cuidado porque se va a convertir en un competidor muy agresivo para el Perú, y si no nos ponemos a la misma altura vamos a perder nuestro posicionamiento. Claro. Entonces para el próximo gobierno hay que estar bien atentos en lo que hacen nuestros vecinos para no quedarnos atrasados en ese campo. Y a propósito de los vecinos solamente, y antes de terminar, porque sé que el tiempo ya juega en contra, una palabra sobre algo que es determinante hoy por hoy en un mundo que cambia permanentemente: la innovación. Está demostrado que los países que innovan más son países que crecen y que tienen un crecimiento sostenido en el tiempo. En el Perú nos regocijamos con este 3%, pero realmente la inversión o el desarrollo de la innovación ha quedado un tanto rezagado. Siempre estamos como siguiéndole el paso a otros. Sí, Mávila. Por eso el Perú necesita transferencia tecnológica y por eso es muy importante para nosotros atraer inversión con tecnología de punta de otros países, para que esa transferencia tecnológica venga al Perú y a través de la transferencia tecnológica podemos llegar a la innovación que nos está dando. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un caso emblemático que no se ha hablado mucho es de la industria de la defensa. Tanto con Corea como con otros países se están haciendo transferencia tecnológica en todo el tema de industria naval, en todo el tema de industria aeronáutica también. Eso genera
que muchos proveedores peruanos puedan llegar a tener tecnologías que antes no teníamos. Eso va a generar innovación en el corto plazo o mediano plazo. Entonces yo creo que si bien estamos atrasados, el camino a seguir es ese. Hay que atraer inversiones de punta, que vengan acá con tecnología de punta, que vengan acá, que hagan transferencias tecnológicas y las empresas peruanas puedan poco a poco ir aprendiendo y generando su propia tecnología, innovando. De acuerdo, señor James. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha dejado varios temas sobre la mesa que ojalá sean motivo de discusión entre los candidatos de estas elecciones y sobre todo para poder cotejar y analizar con mucho cuidado los planes de gobierno que se propongan. Gracias, muy buenos días. De acuerdo, Mávila, y hoy día esperemos tener una muy buena presentación a las 2 de la tarde. Gracias claro que sí. Por todo. Estamos seguros que así será, de tanto más que es sobre inversiones productivas, usted conoce de eso, de la misma manera que hacer dialogar a autoridades del Estado, como la ministra de Economía, con representantes del sector privado, como es usted mismo.